Ok, muy buenas tardes chicos. Bueno, este video lo estoy grabando despuesito de que terminamos con la clase el día de hoy. Bueno, este va a ser el modo, la forma que vamos a estar trabajando directamente durante este ciclo escolar, ya que el horario no nos da para que puedan estar aquí conmigo y puedan preguntar y puedan consultar. Bueno, la verdad es que inicio ya directamente a partir de ahora con lo que es la clase de sistemas y espero pues con esto aclarar todas las dudas que puedan surgir. Para esta vez, no me había preocupado por hacer la clase, primero porque los dos temas que trabajamos anteriormente en las guías anteriores fue directamente hardware y software, lo cual se está tocando directamente en la clase de computación. Ahora sistemas, estamos viendo directamente un tema ya saliendo un poquito de lo que es la parte básica y ya estamos entrando más al área específica. Por ejemplo, vamos a aclarar ciertos temas o, por ejemplo, cositas como me preguntaba un compañero, que es memoria RAM, que es memoria ROM. Ya vamos a ver directamente la separación entre ambos, en donde se encuentran, que la memoria RAM, pues es una memoria de inicio, ¿verdad? Que involucra mucho de estos temas, que es el disco duro, para qué sirve el disco duro, los sólidos, ¿verdad? Los discos duros sólidos. En esta clase es donde vas a tomar todas esas pautas, ¿sí? Trato de responderles en la clase de computación lo más rápido posible y platicar directamente, pero aquí sí vamos a ver teoría de lo que es todo esto, que es memoria RAM, que es memoria ROM, que es disco duro, que es tarjeta madre, que es directamente las tarjetas expandibles, conexiones, puertos de conexión, la pendrive, memorias y todo lo que hemos visto. Anteriormente se les estaba mencionando en la guía lo que eran las unidades y lo que era el disco duro, básicamente el DDR, que todas estas son siglas en inglés, ¿verdad? La memoria RAM, que es similar a un disco duro, que es una memoria que en teoría no se borra, ¿verdad? Que todavía viene ya directamente en en la tarjeta madre, ¿verdad? Y la memoria RAM, pues ya la vamos a tocar y vamos a tocar su tema completo, ¿verdad? El tipo, las DDR, DDR1, las DDR2, DDR3, que son las que se están utilizando. Y esto de los transistores, que es una parte principal. Y ya iniciando con todo esto de las capacidades, almacenamiento, voy a abrir la guía anterior de una vez, porque parte de ello es lo que también voy a abarcar el día de hoy, aunque tenía más que todo preparada la de esta semana, que es esta, donde se encuentra una pequeña tablita de almacenamiento que también viene en la guía número 2, como lo vamos a ver. Bueno, esta es la de computación, perdón. Es la de sistemas, la que vamos a abrir. Entonces tenemos hardware, dispositivos de almacenamiento, que era lo que estábamos hablando. Y estos ya los había aclarado yo directamente en la clase de computación, que es el dispositivo de entrada, dispositivo de salida, mixto, almacenamiento y procesamiento de datos. Ahora, dispositivos de almacenamiento, importante es el almacenamiento, es la parte de la memoria en que se va a almacenar. Aquí es donde también entra un poquito la ROM, pero estamos hablando más que todo de dispositivos. Entonces, cuando hablamos de dispositivos, estamos hablando de los discos duros, donde se almacena directamente el sistema operativo. El principal, uno de los más importantes, ¿verdad? Bueno, se ha vuelto muy, muy importante actualmente. Y su nombre lo indica, es un disco duro interno, es un disco duro que nos permite conectar o guardar información. Las capacidades actualmente pues van a aumentar. Y a esto es a lo que vamos. El día de hoy voy a hablar mucho de ese tema, de lo que son las capacidades. Y actualmente, por ejemplo, ya tenemos discos duros de 1 tera, ¿sí? De 1 terabyte, de 2 terabytes, de 3 terabytes, de 3 creo que no hay. De 4, de 8, de 16, de 32, 64, que son discos duros predeterminados. Regularmente la mayoría lleva una escala así, de 2 en 2, ¿sí? O múltiplos, ¿verdad? Entonces, esto es gracias al código binario, que es el que voy a tocar también. Ahora, los discos duros son la parte más importante de un disco duro para almacenar información. Sí, no es el más importante porque casi todas las partes internas son fundamentales. El disco duro, la tarjeta madre, la memoria RAM, la memoria ROM, el disco externo, la memoria caché, el microprocesador, que es fundamental en los procesos de datos también.
el mouse, el teclado, el monitor, estos son dispositivos importantes. Ahora, dentro de estas configuraciones, separé en la pequeña guía los dispositivos. Por ejemplo, dispositivos de CD. Tenemos los CD normales, los de 700 megas. Aquí estamos hablando ya de capacidad. Es un disco normal, un disco CD tiene una capacidad de 700 megas. Estoy hablando de información, ¿sí? Pero ahora voy a la pregunta principal. ¿Qué es un mega? ¿Qué es un giga? ¿Qué es un tera? ¿Qué equivale el tera? ¿En qué equivale un giga? ¿Qué equivale la? A eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Ahora, los CD, ROM, que también tenemos nosotros directamente, los R o los CD que son permitidos para poder almacenar información, como por ejemplo, vean aquí, CD-ROM, que es uno de los dispositivos. Su nombre indica que es solamente lectura, es un disco únicamente de lectura, de música, de videos. Algunas películas venían todavía grabadas en esos dispositivos. Luego iniciaron directamente los DVD y los DVD-ROM, aquellos que yo podía guardar una vez. Yo les comenté más o menos eso, que podemos guardar información ahí. Y los que son menos R y los más R, porque también hay diferencia entre ambos. La mayoría son para almacenar información, ¿sí? Y los discos directamente. Vean, aquí hay una pequeña imagen de un disco y, por cierto, ahí se está mandando un láser en el cual se está grabando información. Eso hace la alusión, esa pequeña imagen. Y aquí hablan directamente de los Blu-ray, que son directamente los discos ópticos, que por ende tienen más capacidad y permiten almacenar información de 25 a más o menos a veces algunos de 50 gigas, ¿ya? Pero tienen doble capa, los de 50 tienen doble capa, quiere decir que tienen 25. Esto es directamente en la capa predeterminada, porque hay una parte que es como de colores, cuando ustedes la miran es de colores. Ahí es donde se almacena la información del disco, ¿verdad? O nosotros vamos a colocar información. Bueno, esta información predeterminada se puede almacenar también en unidades de pendrive o memorias USB, que generalmente las denominamos nosotros, memorias USB, pero también llamadas pendrive. Los pendrive o dispositivos de almacenamiento flash, porque aquí tienen, vean, es una memoria flash, porque hay diferentes formatos también para poder grabar información y para poder convertir estos pequeños chips. Ya esta tecnología del pendrive actualmente está en los discos sólidos, ¿sí? En los discos sólidos principalmente que actualmente están siendo muy utilizados o han sido muy famosos y algunos son un poquito más baratos que los discos duros, ¿verdad? Ahora, los cuales van de 1 giga y yo todavía usé algunos de 512 megas, 128 megas. Una de las primeras memorias creo que era de 128 megas era lo que traía una memoria USB. Eso avanza muchísimo a un disco o a un CD. Vean, un CD tiene 700 megas y eso abarca muchísimo más a los disquetes que anteriormente existían, ¿verdad? Aquí no menciono los disquetes para nada. Y tenemos memorias secundarias o digitales. ¿Ve? Aquí está la tablita que les hablo. A esto es a lo que quiero ver, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona el almacenamiento de datos? ¿Cómo es que trabaja la conversión? ¿Qué es lo que puedo almacenar? ¿Qué es lo que no puedo almacenar? ¿Cuánto me cabe? ¿Cuánto no me cabe? ¿Cuánto puedo almacenar? Dependiendo de mi dispositivo hardware, porque es muy importante el hardware, ¿sí? Aquí estamos mencionando muchas marcas, muchos modelos y muchas capacidades, ¿sí? Por ejemplo, de 1, 2, 3, de 250 gigas, ¿ya? Estamos hablando de discos duros de 600, habían de 80, habían de 3, habían de 5, y actualmente hablamos ya de teras, de 2, 3, 4, 5, de 16 terabytes, es una capacidad impresionante. Ya vamos a ver entonces eso. Ahora, en esta guía menciono directamente toda esta información, ¿sí? En la actual estamos mencionando directamente el almacenamiento de la información y cómo es que va a cambiar, cómo es que me va a servir esta pequeña tablita, ¿sí? Ahora, aquí hay una definición bastante concreta en la mayoría de configuraciones, ¿sí? La tabla inicia desde los bits, ¿ya? Y la característica más pequeña o lo más pequeño que yo voy a tener. Luego tenemos los bytes. Los bytes es la capacidad que actualmente es la más pequeña que se ve. Todavía se ve en los discos duros. Vamos a ir a mi disco duro. Vamos a ir a uno de los que tengo acá. Vamos a ir al disco local C. Si yo le doy clic derecho al disco local C, ¿sí? Y nos vamos a la opción de propiedades. En propiedades nos va a abrir una ventanita. ¿Miren?
Acá está la ventana, en la cual nos está marcando directamente cuánto es el disco duro, principalmente capacidad. Miren, en la parte de abajo aquí tenemos la capacidad. Esta capacidad que nosotros estamos mencionando por acá es la capacidad principal que nosotros vamos a tener dentro del mismo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la parte de acá es donde se va a mencionar la parte principal. Bueno, perdón, ahí está muy grande la línea que estamos colocando. Vamos a poner una más pequeña. Ok, entonces, ya que tenemos esto, podemos nosotros visualizar en la parte de acá la información y vean en qué nos lo están lanzando, ¿sí? Nos lo están marcando directamente en byte, ¿sí? Nos están marcando la información en byte y aquí ya nos las marcan en gigas, ¿sí? En gigabyte, que es la capacidad que creo que es la que más se está utilizando en la mayoría de configuraciones. También aquí esta información nos dice el sistema y el formato. Miren el formato que se está grabando aquí. Esto va a ser muy importante más adelante, más cuando estemos llegando ya directamente a instalación y formateo de unidades. Este es el formato que utiliza el disco duro. Generalmente todo el disco duro tiene que ser NTFS, ¿sí? NTFS es el formato principal. Las memorias, ya vimos, son memorias flash, ¿sí? Memorias rápidas. Y tenemos acá también que nos marca directamente la información utilizada y la información disponible, cuánto tenemos disponible en nuestro disco duro. Yo tengo la mitad prácticamente, tengo la mitad, un poquito más de la mitad utilizada y puedo seguir utilizando la mitad. Generalmente, cuando ya llegamos más o menos a utilizar el 80% del disco duro, tiende a ponerse un poco lento y ya nos danza actualmente en los sistemas operativos que el disco duro está en rojo. Por ejemplo, ya si ustedes estarían entrando aquí, podrían ver directamente que el disco duro se estaría viendo de un color rojo para poder indicarles de que esto está muy lleno, porque esto ya permite ver o trabajar ese tipo de configuraciones básicas. Entonces, cuando nosotros vemos o trabajamos directamente las características básicas del sistema, podemos nosotros visualizar cuánta información tenemos. Es increíble que nosotros veamos las características básicas y no sepamos cuánto podemos almacenar o nos digan, bueno, ¿cuánto tiene tu disco duro? 1 giga. ¿Será que le caben unas películas o unas 100 películas? Ah, no sé, tal vez, quizá podría ser. Esas no son respuestas, nosotros tenemos que ver. Ahora, aquí es donde yo les digo que esta información, por ejemplo, si llega un poquito como por acá, esta barrita actualmente aparece como en rojo. También si nos colocamos acá, vean, ahorita solo con colocarme acá ya aparece directamente la capacidad de este disco, ¿ya? Entonces, este disco es pequeño, de unos 150, ¿verdad? Aparte tengo este otro disco, este es de 1 tera, ¿sí? Vean, y no me marca directamente de tamaño total 1 tera, no, eso no lo marca, ¿sí? Eso la verdad es que el disco, y más los discos duros, van a almacenar cierta información, ¿sí? Es mentira que ustedes puedan colocar una información completa de 1 giga en una memoria de 1 giga. Eso no se puede hacer. Y vean, aquí este es de 1 tera. Tendría que tener 1000 gigas, ¿sí? De 1000 a 1024, ahorita vamos a ver la tablita. Pero este no me marca 1000, me marca 931 gigabytes. Eso es lo disponible. Pero esto es porque nuestro disco o nuestro disco duro, que está marcando aquí esto en byte y esto en gigas, está almacenando también esta parte de acá, esto que se llama NTFS, que es el formato del sistema. Ese formato del sistema también ocupa espacio en el disco duro. Por eso, si usted tiene una memoria de 1 giga, ¿sí? O por ejemplo, esto de 1 tera, entonces no nos va a marcar la capacidad completa del disco duro. Aquí viene una de las cositas que a veces damos. Yo lo comprobé, ¿sí? Una película o un video, tenía yo una película directamente de 1 giga y tenía una memoria de 1 gigabyte. Y si ustedes tienen eso, o si tienen una memoria de 1 giga y tienen un video que pesa exactamente 1 giga, si ustedes lo quieren pasar a su memoria, no lo va a dejar pasar. Le va a decir que el espacio es insuficiente para el archivo que están pasando. Pero ¿cómo va a ser eso si la memoria USB es de 1 giga y yo quiero pasar 1 giga a la memoria? Eso pasa porque las memorias tienen un formato y tienen el formato NTFS, que ese formato NTFS ya le resta unos, que digamos, unos 500, 200 megabytes y esos megas
ya le hicieron falta para poder meter el archivo, ¿sí? Por eso no marcan las capacidades totales, ¿ya? Pero el disco en sí, físico, sí tiene esa capacidad. Pero tengamos en cuenta que el formato siempre se va a estar editando y siempre se va a estar configurando directamente en las opciones básicas, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros estamos trabajando o configurando y tenemos las opciones básicas, hay que tener cuidado y hay que tener la configuración clara de que no vamos a tener toda la información para utilizar. Hoy la unidad tiene que ser un poquito más grande para que pueda yo colocar la información o ser la información más pequeña para que pueda entrar a una unidad. Ok, entremos directamente a la configuración y veamos directamente las conversiones que existen. Vamos a ver aquí las matemáticas y tengo lista aquí la calculadora. Les voy a permitir utilizar la calculadora para las conversiones. Son bastante grandes. No nos vamos a tardar mucho. Entonces voy a utilizar calculadora. Ustedes pueden usar calculadora para los ejercicios que les he dejado, ¿sí? O que les dejé directamente en la guía. Muy bien. Vamos a partir directamente con la capacidad más pequeña, que es la que prácticamente tiene la computadora, pero no la marca. Ustedes se pudieron dar cuenta que la computadora marcó la más pequeña, esta, la de bit, ¿sí? O les marca los bits. Perdón, los bytes. Ahora, ¿qué es un bit? ¿Sí? Un bit. Ahora, en tecnología, nosotros vamos a tener en cuenta algo muy importante. En tecnología existe una capacidad muy, muy pequeña y es conforme está basado todo, ¿sí? En lo que es el cero y el uno. El cero y el uno son las características básicas de la computadora. Una computadora entiende por el código binario, ¿sí? Ahora, esto es un código binario. El código binario es el que está basado directamente por dos números, cero y uno. Ah, Ahora, binario significa 2 de binario es 2. Entonces, el código binario que nosotros encontramos acá, o el que nos menciona acá, que es la parte principal, va a estar basado directamente en estos dos números, en el cero y el uno, que son las dos partes principales. Ahora, la numeración o conversiones van a ir trabajando de esa manera. Por ejemplo, para que nosotros podamos entender un poquito más esto, nosotros manejamos un tipo de base para poder trabajar, que es la base decimal. Ok, la base decimal o nuestra numeración es decimal. ¿Por qué? Porque está formada por 10 dígitos. ¿Qué quiere decir? El cero, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Si contamos los dígitos nos van a dar 10. Sí, no es que voy a llegar al 10. No, eso ya son unidad, decena, y centena y mil. Eso ya es diferente, ¿verdad? Pero estoy hablando de la base. La base numérica que nosotros utilizamos es directamente decimal. Y la que utiliza la computadora es una base binaria. Es una base de dos dígitos. No es lo mismo que yo diga en la parte de acá arriba, ¿sí? En la parte superior, que yo coloque, por ejemplo, ya directamente hablando de textualidad o valores predeterminados, colocar, ahorita voy a colocar esto, ¿sí? Vamos a colocar o vamos a hacer una operación matemática, ¿sí? Esto no es lo mismo que yo trabaje una configuración básica o una configuración predeterminada en la cual yo voy a definir un, una suma o una sumatoria de datos predeterminados, a decir, por ejemplo, voy a poner esto un poquito más pequeño porque tiene la numeración muy grande, decir uno, ¿sí? Aquí vamos a poner esto un poquito más para acá, más uno, ¿sí? Que ponerlo acá, ¿sí? Eso va a ser totalmente diferente. Decir uno más uno acá y dar directamente también nuestro uno más uno, ¿sí? Ahorita se mueve un poquito, vamos a moverlo por acá. Sí, ahí está. No nos va a dar lo mismo, ¿sí? Ahora, el primero uno más uno acá
va a ser diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base binaria, la base de 2 dígitos, no puede pasar o no puede extenderse a la base, ¿sí? Es lo mismo que nos pasa cuando estamos trabajando sobre el límite del 9, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos, ya decimos, por ejemplo, 7 más 7. Cuando decimos 7 más 7, el dato sube directamente a su siguiente exponente, que digamos podríamos decir la siguiente fase, que unidad, decena y centena, ¿sí? De la unidad pasa a la decena, ¿ya? Bueno, eso lo entendieron directamente en matemática, pero aquí nos quedaría directamente 1, 0, ¿sí? Ahora, esto algunos lo van a interpretar como la suma de 1 más 1 es 10 en esta base, ¿sí? Pero eso no es así. Ahora, yo no puedo colocar un 2 porque no existe un 2 en el dato binario, no existe un dígito 2. Entonces, la base es 1 y 0, es binaria. Cuando excedemos a la base, pasamos al siguiente exponente. Quiere decir que 1 más 1 nos va a dar directamente un valor 1 y el otro 1, como ya excede a la base, ¿sí? Solamente se pasa al siguiente dígito y nos da directamente 0. Entonces, la base, ¿cuántas veces se pasó de la base? Una vez. Una vez nos pasamos de la base. ¿Cuántas veces? 0. Así es como va la operación matemática. Así es como lo vamos a interpretar, ¿sí? Quiere decir que nos pasamos una vez de la base. ¿Cuántas veces nos pasamos de la base? 0. Así es. Ahora, acá, si nosotros vemos esta suma, ¿sí? Y decimos 1 más 1 es 2. ¿Cuántas veces nos pasamos de la base? La base es 9. Cuando nos pasamos del 9, nos pasamos de la base. Ninguna vez. ¿Cuántas veces? 2, porque es la suma de 1 y 1. Son 2. 2 veces, ¿ya? Digamos que no nos pasamos de la base, pero estamos sumando 1 más 1, que es 2. Ahora, esto se puede interpretar mejor cuando yo digo, por ejemplo, 7, ¿sí? Más 7, ¿ya? Ahora, cuando digo 7 más 7, ¿ya? Y vamos a tener nosotros nuestro resultado, decimos 7 más 7, y comenzamos con los deditos si quieren, con los dedos, 7, 8, 9, 10, y ahí 9. 10 ya me estoy pasando de la base, ¿sí? ¿Ya? Entonces digo 7, 8, 9, 10. Aquí ya me pasé una vez de la base, entonces ya tendría que colocar yo directamente 1, ¿sí? Y si seguimos contando, porque son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Entonces, vean, aquí tengo 7, pero cuando llegué acá me estoy pasando ¿cuántas veces? Contemos nuevamente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Me pasé 14 veces, perdón, 4 veces, 14 va. Me pasé 4 veces de la base, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la base principal es 10, ¿sí? Esto lo vieron ustedes en sexto. Ahora, aquí en el binario prácticamente estoy viendo yo que no me paso directamente tantas veces, no puedo pasar tantos números porque no, en la base binaria no existe el 2, el 3, el 4, el 5, en teoría, ¿verdad? Se basa directamente en 1 y 0. Y esos son los códigos que utiliza la computadora básicamente, ¿sí? El código binario. Bueno, pero esto ya lo van a entender ustedes cuando lleguen a ingeniería. Cuando lleguen a ingeniería se van a recordar de mí ahí cuando les digan 1 más 1 es 10, pero no estamos diciendo 10 y no se les va a ocurrir decir 10, ¿sí? En binario, 1 más 1 es 1, 0, porque no existe el 10, ¿ya? Luego existen otras bases, ¿sí? Está la base decimal, la base, perdón, la base de binaria, la base en 3, de 4, de 5, la base octal, la decimal, la hexadecimal. La hexadecimal es de 16, ¿verdad? Entonces, hay diferentes bases y conversiones. Bueno, por el momento nos vamos a quedar hasta aquí para ya no especificar más, porque si imagínense, esta es la suma, ahora cómo será la multiplicación, cómo será la división y cómo será la resta. Ahí se van a recordar en ingeniería, ahí es donde lo van a ver. Posiblemente aquí nosotros lo vayamos a ver
o lo más seguro que lo vayamos a ver en quinto, ¿verdad? Ahí es donde vamos a trabajar eso. Entonces, ya teniendo claro eso, de la base en la que se encuentra la computadora, porque la computadora no se encuentra en una base 10, sino en una base binaria, ¿sí? No se encuentra en una de base de 10, sino utiliza directamente números. Estamos hablando que el binario, aunque aquí en la tablita que yo estoy colocando aquí, me dice que un código o el código binario o el bit, se está hablando aquí, es una letra, un número o un signo. Vaya, para la computadora, eso no es tan así, ¿sí? Eh, Aquí es la forma un poquito más clara de entenderlo, pero el bit es el cero o el uno, ¿sí? Eso es un bit, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo digo, por ejemplo, A, va a ser igual a decir, por ejemplo, uno, 2, 3, ahí está. Por ejemplo, uno, cero, uno, cero, ¿sí? Vaya, esa sería más o menos, bueno, no me recuerdo bien del lenguaje o el abecedario en binario, pero esto sería una letra realmente, ¿sí? La computadora va a interpretar esto y luego va a decir que este código es la mayúscula, ¿sí? Ahora, si usted quiere escribir la A minúscula, podría ser que cambie un dígito. Por ejemplo, 1101 y luego tenemos 1010, ¿ya? Ese es el código binario. Por ejemplo, podría ser ese código binario para la A mayúscula y la A minúscula. Bueno, ahorita puedo estar fallando porque no es directamente esa configuración básica. Entonces, esto es un bit. Aquí nosotros vamos a tener algo. Estos son los bits y estos son los bytes. Quiere decir que, por ejemplo, la letra A ya la podemos calcular. La letra A en general, aquí la podemos ver, tiene, si nosotros contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene directamente 8 bits y es un byte. Eso es, ¿ya? La letra A, ¿sí? Tiene 8 bits, que es equivalente a 1 o 0, a 8 unos o ceros, y tiene un bit. Esa es una letra, un signo o un dato, ¿sí? Ahora, aquí esto lo explica de esta manera para poder interpretar mejor el bit, ya para hacerlo un poco más sencillo, más fácil. Ahora, sí, veamos aquí de una vez. Yo aquí que tengo internet, vamos a ver el abecedario de una vez para que ustedes lo vean, ¿sí? Vamos a poner aquí ABC binario. Vamos a ver. Creo que aquí me tiene que aparecer. Vamos a poner imágenes. Miren, aquí me aparece precisamente cómo es, cuáles son. El código correcto para la A mayúscula o para la A, porque aquí no habla de mayúsculas o minúsculas, sería directamente, bueno, aquí lo borraría. Vamos a poner el correcto. 0, 1 y veamos cuántos ceros tiene. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y un 1, ¿sí? Y contamos, si contamos directamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigue con lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Solo que aquí ese sería directamente el código real de la letra A dentro del binario. Eso quiere decir que cuando yo presiono la letra A en el teclado, se envía este código que está aquí hacia la computadora y a la computadora lo interpreta en el microprocesador, lo envía a la memoria RAM y luego ya el microprocesador decide sacarlo en pantalla. Y cuando lo saca en pantalla, ya lanza la A. Imagínense todo ese proceso que lleva la computadora, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta esto de los binarios, podríamos decir, por ejemplo, eh, el tamaño o la capacidad que tiene la palabra sol, por ejemplo. O podemos decir, cuántos bits y cuántos bytes, ¿sí? Tiene la palabra sol, que estaría acá, ¿sí? ¿Ya?
Ahora, si lo interpretamos, podríamos decir directamente, y está fácil directamente la característica principal. ¿Por qué? Porque hacemos una conversión matemática. Aquí ya podríamos traer la calculadora. Miren, pues. Entonces decimos, lo primero es fácil, ¿sí? ¿Cuántos bits tiene? Eso está fácil. Bit, ¿sí? Bit tiene directamente, podemos contarlos acá sin tanto problema, uno, 2, 3, porque son las letras. Entonces prácticamente tenemos 3 bits. La palabra sol tiene 3 bits. Ahora, para hacerlo fácil y que ustedes no tengan que estar colocando tanto de números acá, porque aquí ya queda claro y que quede muy claro que cada letra tiene 8 bits. Por eso hice esto, ¿sí? Cada letra tiene 8 bits. Entonces, como cada letra tiene 8 bits, es fácil hacer una conversión. ¿Qué utilizaríamos aquí? ¿Multiplicación o división? Lástima que no están aquí para poder contestarme. Pero tendríamos que hacer una multiplicación. Es decir, bueno, esto está facilísima, ¿verdad? 3 directamente por lo que es ¿cuánto? Serían 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 8 los bits que tiene cada palabra y son 3 palabras, ¿sí? Entonces, cada palabra tiene 8 bits, decimos que son 24, ¿sí? Entonces decimos directamente bit, tenemos en total 24, ¿sí? Así de fácil nosotros vemos que la palabra sol tendría directamente 8, perdón, 3 bits y 24 bytes, ¿sí? Entonces, los bits que directamente nosotros manejamos es la capacidad más pequeña, los bits lo más pequeño, y los bytes sería la característica ya de una letra, un signo y una operación básica, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice directamente la tabla acá. Si ustedes se pueden dar cuenta, la tabla ya está dándonos directamente esta información. Entonces, acá nos dice directamente que el byte, aquí yo la verdad es que la cambio, pero no sé por qué ahorita no lo cambié, ¿sí? Es un cero o un uno, ¿sí? Ahora, el byte directamente estaríamos hablando que sería 8 bits, ¿sí? El byte es 8 bits, ¿ya? Entonces, cada uno, y es lo que estábamos viendo aquí en la palabra, ¿sí? Equivale a lo mismo. También hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cuántos bits y cuántos bytes tiene esta palabra? Hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque aquí también ya contarían los espacios. Por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5 por el espacio, 6, 7, 8, 9 el espacio, 10 la T, 11 y 12. 12, aquí serían 12 bits, perdón, byte, 12 byte. 12 bytes los que tendríamos directamente en esta palabra, porque estaríamos contando directamente lo que es el espacio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del espacio directamente, estamos hablando de los 12, ¿ya? No solamente las letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ya? Entonces, hay que incluir los espacios también la computadora los tiene que interpretar, ¿sí? Los interpreta directamente. Ahora, si nosotros utilizamos esto, es fácil también, 12 por 8, siempre va a ser 8 acá, para decir los bits, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos directamente, ya pongámosle el plural, bits, ¿ya? Entonces nosotros decimos, ¿cuántos bits? 96 bits, ¿sí? Ok, pero estas son las capacidades más pequeñas, lo más bajo, lo que podemos decir, un poquito lo más complicado. Muy bien, pero ahora ya vamos con las capacidades más grandes, ¿sí? Y las capacidades predeterminadas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de opciones básicas. Un bit, y aquí lo vas a poner, por ejemplo, directamente un bit, estamos diciendo que equivale a decir 8 bytes, ¿sí? Eso equivale, ¿ya? Ahora, esto sería la capacidad más pequeña. Yo creo que ya ver bits y eso, ya a partir de aquí va a ser muy difícil que lo estemos trabajando, lo estemos convirtiendo. Pero aquí vamos a hablar de uno en uno, ¿sí? Un kilobytes, que sería la capacidad siguiente.
kilobyte, ¿sí? Vean, ahí tiene la palabra byte. Entonces, un kilobyte va a ser el equivalente, un solo kilobyte, y eso es lo que no tiene la tabla acá. Creo que la tabla de abajo sí se las coloqué, vamos a ver acá. No, tampoco lo tiene, sí, no, es que las tablas así más o menos las colocan, ¿sí? Entonces, un solo kilobyte, que es la capacidad siguiente a la que se creó directamente para la computadora, equivale a 1000, ¿sí? Vamos a poner directamente 1000 y vean, en la parte de abajo está un poquito más específica, ¿sí? Habla directamente de 1000 a 1024. Ah, no, esta solo es 1024. Miren, la capacidad estándar que maneja directamente la computadora es 1024, que es lo que equivale cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, la capacidad principal que tendríamos directamente aquí, estamos hablando de 1000 a 1024, pero por estándar la dejamos en 1024 directa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 1024 la capacidad que viene arriba, entonces sería bit, ¿sí? El byte tiene bits y el kilo tiene byte, ¿sí? Entonces, los bytes tiene 1024, un solo kilobyte. Estamos hablando de uno solo. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si aparece más o menos como les va a aparecer a ustedes en los ejercicios y decimos, ¿en cuánto equivale, por ejemplo, 3 kilobytes? Esa es la abreviatura de kilobyte, ¿sí? ¿Cuánto equivale entonces? ¿Cuánto tendríamos nosotros si tenemos un archivo de 3 kilobytes? ¿Ya? Si la bajamos a bit, ¿cómo se convierte? Si estamos diciendo que un solo kilobyte equivale a 1024, ¿sí? Entonces, ya trabajando la característica tendría que decir, ya, los 1024, ¿sí? Porque es multiplicación, porque está subiendo por 3, ¿ya? Y eso me va a dar directamente la capacidad final del byte, ¿sí? O de la característica principal que es el byte, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer conversiones matemáticas para poder mostrar o dar resultados básicos, para que los resultados pues ya se muestren y se den directamente dentro de la computadora, ¿verdad? O dentro de las secciones básicas que voy a manejar. Entonces, haciendo la conversión o haciendo el cálculo matemático que nosotros vamos a tener, que serían los 3 bytes por lo que es 1024, que es la capacidad directa que nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es la computadora, estaríamos hablando de que tenemos aproximadamente 3000, ¿sí? Eh, 72. ¿Qué? ¿A qué convertimos esta capacidad? ¿A qué la pasamos? ¿Cuál es la capacidad que se tendría que marcar aquí? Kilobyte no serían, ¿sí? Porque las estamos pasando directamente a una base predeterminada, ¿sí? Entonces tendríamos acá, si nosotros vemos aquí, ya directamente 3 kilobytes se está pasando y se está multiplicando a 372 kilobytes, ¿sí? Vaya, pero aquí no estoy haciendo ninguna conversión o no estoy haciendo algo, pero nosotros tendríamos aquí 300, perdón, bits. Esto sería directamente bits. Entonces, aquí nosotros tenemos la capacidad básica, ¿sí? Ya que tenemos aquí los bits, ya vamos a poner solamente B de bits. Entonces, tenemos 3000 bits más o menos de información, pero eso es todavía muy poquita información para almacenar lo que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, supongamos nosotros que tenemos diferentes informaciones y diferentes capacidades. Entonces, aquí voy a utilizar mucho la multiplicación y mucho la división. Ahí vamos a ver. Ok, ahora, luego tenemos estamos hablando de un solo y la capacidad siguiente, mega. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí con mayúsculo. Mega y siempre va a haber acompañado a partir de ahora de los bytes. Un megabyte equivale a 1024, ¿sí? La capacidad que estaba arriba. Kilobytes, ¿sí? Un solo megabyte, ¿sí? Estoy hablando de un solo megabyte.
Luego existen 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto se va multiplicando. ¿Ya? ¿Cuántos kilobytes le caben a un megabyte? 1024. ¿Sí? 2048 le caben a 2 megabytes. ¿Sí? Así tan fácil y sencillo lo podemos nosotros ver. Ahora, un solo y la capacidad que se utiliza actualmente, son los gigabytes. Voy a ponerlo aquí con minúscula porque esto es byte. Un solo gigabyte tiene megas. 1024 megabytes. Eso equivale a los gigas y megabytes. ¿Sí? Entonces, la mayoría de información actualmente equivale más o menos al mega, ¿sí? Por ejemplo, una canción o bueno, aquí yo creo que tengo una, ¿sí? Vamos a ver música acá. Equivale a 2 megas más o menos, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta que tengo aquí, equivale más o menos de 2 en adelante. Ah, esta es un poquito más grande, miren, equivale directamente a 3.63 megabytes. 3.63. Quiere decir que tiene 3 megas más un poquito más, ¿ya? Porque se excede los 1024. Entonces, esta es un poquito grande. Yo creo que las otras que tengo ahí son un poquito más grandes porque son pistas. Y tienen más configuración. Vamos a ver acá, por ejemplo, miren, esta sí pesa un poco más. Esta sí es exageración porque una canción pues no pesa tanto y aquí tenemos 115. Bueno, en un formato distinto sí pesan un poquito más, en WMA. Bueno, eso ya es de hablar de tipos de formatos y estilos, eso solo vamos a ver en computación. Pero aquí pesa un poquito más, que son 115 megabytes, ¿sí? 115 megabytes. ¿Cuántos kilobytes tendrá esto? Porque aquí me dice solamente los megas. Pero ¿cuántos kilobytes tendría? Vamos a verlo. Veamos ahí con la calculadora. Si decimos que 115, ¿ya? Son megas, si los pasamos a kilobyte, eso se multiplica. Lo multiplicaríamos por 1024. Y eso nos da que en kilobytes estamos hablando de que tendríamos 117.760 kilobytes. Ahora, ¿esto equivale a un gigabyte? No, porque para que este archivo de música llegue a un giga, le falta mucho. ¿Cuánto le falta? Rápido y sencillo. Nosotros podemos ir 1024 menos 115, le faltan 999, ¿sí? 999, prácticamente megabytes, ¿sí? Estamos hablando de megas, ¿sí? Entonces, los megas nos faltan más de 800, 900, 909, ¿sí? Pero recuerden que esos 900 van a bajar un poquito, porque una memoria, si lo quisiéramos meter en una memoria, los 900 no tendrían que estar exactos, tendrían que ser como unos 800 por el formato de la memoria. Pero aquí no estamos viendo exactitudes ahorita, estamos viendo más o menos lo que le faltaría para hacer un giga. Le falta. Entonces, esta capacidad no tiene ni siquiera un giga, ¿ya? Ahora, las capacidades van a variar. Y luego tendríamos directamente el terabyte, que es el que se está utilizando actualmente. Un solo terabyte, miren, terabit, equivale directamente a 1000, de 1000 a 1024 gigabytes, ¿sí? Ahora imagínense qué tanto podemos almacenar nosotros ahí, ¿sí? Si los discos duros actualmente venían de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10 terabytes, ¿sí? Y luego existen, y eso ya los voy a escribir yo, si no los voy a dejar ahí, ¿sí? Tenemos los petabytes, que un petabyte equivale a 1024 terabytes. Llenar un disco de un petabyte, imagínense. Un solo petabyte tiene 1024 terabytes. Y si multiplicamos 1024 por 1024 nos van a dar los gigas que tiene un petabyte. ¿Sí? Es
exorbitante la capacidad. Luego están los exabyte, los zettabyte, las yottabyte, los brutabyte y los gigabyte, ¿sí? Que son los más grandes que nosotros encontramos acá, ¿sí? Y que cada uno va equivaliendo directamente a 1024, 1024 y 1024. Es una exageración de capacidad la que están manejando, ¿ya? Pero esa información, ¿dónde creen que se utiliza? Se utiliza, por ejemplo, en la NASA, en la CIA, y no digamos la NASA que almacena videos y videos y videos, conforme ellos necesitan mucha capacidad. En la casa con un disco de 500 gigas tenemos, ¿sí? Bueno, pero si ya usted ya juega consolas y todo eso, ya necesita por lo menos un terabyte, ¿sí? Yo antes decía, ¿cuándo voy a llenar yo un terabyte? ¿Sí? Y ahora ya llené casi un terabyte. Aquí está, miren. Este es un disco de un terabyte y ya casi lo tengo lleno, ¿verdad? Con tanta información, programas, archivos y todo lo que utilizo, que ahí los almaceno. Entonces, ahí está, ¿sí? Sí se utiliza. Ahora ya quisiera yo mi disco duro de 2, 3, 4 terabytes, ¿sí? Con uno de 2 terabytes ya estaría feliz, pero va a depender de la información, ¿sí? Entonces, eso es lo que equivale a una información, esas son las conversiones. Ahora, por ejemplo, si yo quiero pasar gigabyte a megabyte, por ejemplo, estamos hablando de un video y ese video pesa 1.58 gigabyte y esto lo quiero pasar hacia abajo, a la capacidad que está abajo, ¿sí? Me refiero a que yo quiero que esta capacidad de giga pase a ser megas, ¿sí? Que está, perdón, lo señalé mal. Que sea a megas, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero pasar esto directamente a megas, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir. Si quiero pasar esta información de megas a gigas, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿sí? Ese es el truco principal, ¿sí? Para pasarlo a las capacidades bajas, tiene que ser multiplicado porque tengo que mostrar más dígitos, por ende porque son más pequeños. Y entre más grandes se muestran menos dígitos. Entonces se divide. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos megas tiene un video de 1.28 gigabyte? Para poder calcularlo es bastante sencillo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Primero tomamos lo que es el 1.58 y eso está en gigabyte. Todavía está en gigabyte. Y ahora lo quiero pasar a la capacidad. ¿Qué sería? Voy a hacer una pequeña como flechita y lo quiero pasar a lo que es megabyte, ¿sí? Entonces, la conversión matemática tendría que ser 1.58 dividido a 1024. ¿Por qué a 1024? Porque un solo giga tiene 1024. Sí, entonces hay que seccionarlo. Sí, hay que seccionarlo. Entonces, como yo lo quiero seccionar y saber cuánto tiene, perdón, aquí es multiplicación. Esto ya les había dado el tip aquí y ahora estoy haciéndolo mal. Entonces, hay que multiplicarlo porque solo un giga tiene eso. Y aquí tenemos un poquito más, ¿sí? Sería fácil si nos hubieran dicho solamente un gigabyte. Eso está fácil. ¿Cuántos megas tiene un giga? 1024, ¿sí? Pero aquí tiene el punto, entonces, pero no va a cambiar mucho, ¿sí? No va a cambiar demasiado, que digamos la capacidad principal. Entonces, usando aquí, como les digo, yo les voy a permitir usar calculadora, pero ya en matemática no van a decir, pero como profe usamos calculadora, porque mi clase no es no es matemática, es computación. Aunque deberían de hacerlo manualmente, ¿verdad? 1.58 multiplicado por 1024, ¿sí? Nos da directamente 1000, aquí vamos a ponerlo, ¿sí? 1617 punto, ¿sí? 92 y eso lo convertimos a megabyte. Ahora ya le pongo directamente la capacidad a la cual convertimos esto, ¿sí? Megabyte, ¿sí? Ahora, si esto lo quiero pasar a gigas, hago la división. Ya podría ser como la comprobación, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir, ay, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Qué sería?
los 1617 divididos, ¿cuánto? 1024, ¿sí? Esto es para pasar esta capacidad a gigabyte. Entonces, yo lo quiero pasar a gigas, ya no a megas, sino a gigas. Entonces, quiero pasar esta información ahí. Entonces, vean, aquí ya lo tengo. O escribámoslo otra vez. Sí, vamos a limpiar y vamos a limpiar. Entonces, coloco acá los 1617 punto, no, me faltó escribir esos puntos 92 ahí, dividido 1024, ¿sí? Eso me da 1.58. ¿Ya vieron? Entonces, esta conversión nuevamente la pasamos a lo que es megas, ¿sí? Perdón, a gigas, 1.58 gigabyte. Entonces, paso de una base a otra. Nunca, nunca van a sumar también cantidades en conversiones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, tengo tres archivos, sí, por ejemplo, tres, vamos a ponerlo más pequeño, dos documentos de Word, cada uno pesando 158 kilobytes. Y tengo, por ejemplo, dos archivos de música comprimida, cada uno pesando 2.5 megabytes. ¿Cuánta información sería? ¿Sí? ¿Cuánta información es? ¿Ya? Miren, lo que sí puedo hacer primero acá es decir, esto sí lo podría hacer, 158 por 2. Eso está fácil, ¿sí? ¿Ya? Y la conversión de acá también la puedo hacer, 2.5 por 2. Aquí no estoy haciendo conversiones ni nada por el estilo, solo estoy viendo cuánta información hay. Pero lo primero que tenemos acá es directamente los 158 por 2, ¿sí? Eso nos está dando los 316, pero esto todavía está en kilobytes, ¿sí? Y acá, si nosotros vemos esto, que lo puede, y acuérdense del decimal, del punto decimal, directamente de la característica, ¿sí? Que nos da directamente 5, ¿ya? Pero esto todavía está en megabytes. No pueden hacer lo siguiente, decir, ok, entonces me están diciendo la capacidad completa, muy bien, perfecto. Vengo y hago la sumatoria de estos dos, ¿sí? 5 más 6 nos da directamente 11, llevo una, y aquí ya nos da 2, y aquí 300. Y la respuesta que van a dar ustedes es directamente, ¿sí? 320, 21, ¿sí? Pero ¿en qué capacidad la van a dar? ¿Sí? ¿En qué información la van a dar? ¿La dan en kilobyte o la dan en megabyte? ¿Sí? ¿En cuánto lo darían? ¿Sí? ¿En cuánto se tendría que trabajar esto? ¿En gigas o en kilos? ¿Sí? No se puede. Eso es erróneo. Para poder sumar estas dos cantidades, tengo que pasar una cantidad ya sea a kilobytes o la otra la paso a megabytes. Aquí lo más fácil es pasar la más pequeña a más grande porque tengo menos números que sumar por la lógica que tengo acá. Si lo paso a capacidad más baja, tengo más datos que tengo que sumar que si lo paso a la más alta. Tengo menos dígitos que se ven. Ya los demás porque ya se convirtió. Entonces, aquí yo lo que les aconsejo es pasar los kilobytes y los convertimos directamente a lo que es los megabytes, ¿sí? Entonces, para convertir esta capacidad a megabytes, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de decir los 316, ¿ya? Y como las quiero pasar a lo que es en este caso megabyte, se divide a lo que es 1024, ¿sí? Y esa ya me da directamente, me lo daría a megabyte.
¿sí? Entonces, ya lo hacemos aquí en la calculadora, pasémonos a la calculadora, que serían los 306 dividido, ¿sí? 1024. Entonces, miren, es una capacidad muy pequeña, ¿sí? Cero punto y vamos a agarrar dos cifras, 31, ¿sí? Vean aquí, es 31. Qué poquito en megas. Estamos hablando de megas. En kilos sí se ve un poco la capacidad. Por eso es que a veces no se trabaja mucho en kilos y las conversiones quedan normales. Entonces, aquí sí ya puedo sumar esta cantidad a esta cantidad porque las dos están ya en megas. Esto está malo. Entonces, ya lo dejo en megas. Entonces, ¿cuánto sería? Esto está fácil. 5.31 megabyte es lo que tendría toda esta información básica, ¿sí? ¿Ya? Básicamente es eso, las conversiones de base, aquí nos vamos a involucrar mucho en la multiplicación, división, entender que cuando tengo que subir el número lo divido y cuando lo tengo que bajar lo multiplico, ¿sí? Y las bases no pueden ser sumadas si están en diferente capacidad. Kilobytes no los puedo sumar con megabytes, no puedo sumar megabytes con gigabytes porque es diferente, ¿sí? Tengo que pasar una a otra para poder sumar ya para poder hacer el dato, ¿sí? Bueno, chicos, entonces ahí estaríamos. Esto sería directamente la información, las conversiones, los tipos de configuraciones. Y creo que aquí les iba a poner un ejemplo. Ya no se los coloqué en la guía. Bueno, pero aquí está el ejemplo, aquí está la característica. Espero poder haber explicado el tema y que ustedes lo puedan hacer, lo puedan configurar. Y bueno, y si hay dudas, por favor, preguntar y ahí estamos. Esto es la conversión, esto es lo que es la capacidad de información, así es como se trabaja y así es como convertimos. Saludos y feliz tarde.